estamos aquí con la presencia del economista José Luis Espert para realizar un repaso por lo más importante que sucedió en los últimos 7 días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Gracias noches. por venir. Por favor. Una semana con algunas noticias positivas, ¿no?, para el gobierno. Por un lado, la administración de Barack Obama le dio su respaldo, ¿no?, al gobierno argentino ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en la causa contra los fondos buitre. Y también, al mismo tiempo, el dólar paralelo continuó bajando. Ya había bajado en forma importante la semana pasada y continuó haciéndolo esta semana, cerrando por debajo de los 11 pesos el día viernes. Bueno, el gobierno parece no estar poniendo la economía bajo control. ¿Cómo ves esto? A ver, yo lo que diría que esta vez el gobierno, a diferencia de la corrida de 2011, actuó de una manera correcta. La corrida que el gobierno enfrentó en 2011 la afrontó con una medida que a la luz de los resultados fue muy inadecuada, como el cepo. El cepo cambiario. Luego, el cepo fue lanzado para evitar la pérdida de reservas y, sin embargo, las reservas cayeron 25.000 millones de dólares después del cepo. Y esta vez, a diferencia del cepo, hicieron lo que marcan los libros de texto, pero no de quinto año de grado, sino del primer año de grado. En lugar de inventar cosas raras, ¿qué hicieron? Hay una corrida contra el peso. ¿Qué hizo el gobierno? Encareció la moneda extranjera, devaluó y luego subió la tasa de interés para darle algún atractivo a la moneda local. Eso es lo razonable y le dio buenos resultados al gobierno, que paró la corrida. Ahora, obviamente esto no es todo, por supuesto, ¿no? Hay muchas otras cosas para decir, pero la corrida por lo menos la paró, a diferencia de lo que pasó en 2011. ¿Y cómo debe, no, acompañar el gobierno esto para que sea permanente, no, este resultado positivo que está logrando, ¿no? Yo te diría ahí, mientras el gobierno se niegue a lanzar un plan antiinflacionario de manera orgánica, bien publicitado, ya que la presidenta... ¿Qué significa esto de manera orgánica? Orgánica, poner a todo el gobierno detrás, hacer una convocatoria, yo diría, al país por cadena nacional, con todo el gabinete, con todos los gobernadores, con los sindicalistas, con los empresarios. Se reúnen para tantas cosas, la verdad que podrían hacer algo por el bien del país, y anunciar un plan antiinflacionario, reconocerle a la gente que la inflación está entre las más altas del mundo, que eso genera pobreza, porque, digamos, en la medida en que uno no lo haga, nos vamos a debatir permanentemente entre tensión financiera como la de fin de 2013 o la recesión que se avecina ahora por el apretón monetario que hicieron. El hecho que el gobierno esté debatiéndose entre recesión o tensión financiera es como consecuencia de la negativa a lanzar un plan antiinflacionario. Así como negaron hacer lo que hicieron ahora, hace más de 2 años con el cepo, hoy están negando en el plan antiinflacionario que causa esta dicotomía de crisis o tensión financiera o recesión. Ahora la economía va a una recesión. ¿Por qué vamos a una recesión? Bueno, porque el apretón monetario ha sido brutal y la tasa de inflación esperada sigue siendo alta. ¿Por qué? Porque se sabe que no es sostenible el control monetario que hay sin control fiscal. Hablábamos justamente, ¿no?, en el bloque anterior sobre la necesidad, ¿no?, de poner, establecer objetivos inflacionarios, metas. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, yo creo que más meta me parece que habría que ser cruento, habría que matar la inflación directamente. A ver, pongámoslo en claro los números. La recaudación impositiva es récord histórica y con las presiones impositivas más altas del mundo. ¿Sabes cuánto creció el déficit fiscal enero contra enero? 2014-2013 se multiplicó por 7. O sea, creció 600% el déficit fiscal con una recaudación que no para de crecer. Acá tenemos el problema, ahí está el problema. Por eso, bienvenido haber parado la corrida con métodos civilizados y no cavernícolas como fue el cepo, pero no nos olvidemos que tenemos el problema en la parte fiscal, como fue durante la convertibilidad, con el plan austral, con Martínez Dios y con el plan de inflación cero de Helbach. Bueno, José Luis, se paró la corrida, como decís, pero también se utilizaron algunas estrategias como pedir a los bancos que vendan dólares, pedir a las cerealeras que vendan. Digo, y a pesar de todo eso, las reservas no subieron. El dólar está planchado y las reservas no suben. ¿Qué se puede hacer para que comiencen a subir las reservas? Es decir, para que se revierta esta tendencia de caída que llevó, como vos decís, más de 2 o 3 años. Mira, revertir la tendencia sería que las reservas suban. Para que suban las reservas tenés que ajustar el fisco. El fisco explica el 90% de la pérdida de reservas de los últimos 2 años y medio
y el 90% de toda la emisión de pesos que ha hecho el Banco Central en los últimos 2 años y medio. El fisco se ha como abducido, se está comiendo al Banco Central y en parte la sociedad también, ¿no? Porque la sociedad sufre la presión impositiva, sufre la inflación, ahora va a sufrir las tasas de interés también. Todo como consecuencia de un gasto público que excede y mucho a la recaudación de impuestos, que es récord histórica además, ¿no? Otra alternativa sería salir a los mercados a emitir algún tipo de bono o algún endeudamiento de otra fuente vía empresas públicas para también engrosar un poco esas reservas. ¿No lo ves por ese lado? A ver, ¿es plausible eso? ¿Estaría bien hacerlo? Sí, pero yo creo que no habría que quitarle el foco a que el problema en Argentina ha vuelto a ser fiscal. Otra vez Argentina, fruto de la clase política que vota presupuesto, que no para aumentar el gasto público, ha puesto otro plan económico en una encrucijada. Esto ya pasó por 5ª vez consecutiva en medio siglo. Del ajuste fiscal no te salvás, porque si no vas a vivir como ahora. Cuidado que Argentina en 2014 va a arrancar el 3er año consecutivo de esta inflación. Esta inflación es una economía que cae un poco o que crece un poco, nada, casi nada. Y con una inflación muy alta, eso le quema la cabeza a la gente. Esa dinámica perversa tenés que cortarla. Y no la vas a cortar solo con financiamiento extranjero. Si lo ayudás al financiamiento extranjero con un ajuste del fisco, ok. Pero no pensemos en conejos de la galera para solucionar un problema que se requiere mucha firmeza en materia del gasto. ¿Crees que te respaldo, justamente hablando del financiamiento extranjero, ¿no? ¿Crees que te respaldo de los Estados Unidos a la postura argentina ante la Corte Suprema mejora el panorama de la Argentina para conseguir financiamiento internacional? No, mira, Estados Unidos como gobierno, ¿no? Fuera de las Cortes, permanentemente se ha presentado a favor de Argentina en los últimos 3 años, 4 años de juicios, y las Cortes han fallado permanentemente en contra de Argentina a favor de los fondos, demostrando que el Poder Judicial en Estados Unidos es... La Corte Suprema por ahí es más política, ¿no?, que los tribunales... A mí me cuesta pensar que van a fallar dando vuelta completamente los fallos de Griesa y de la Corte de Apelación del Segundo Distrito. Me cuesta pensarlo eso. Yo creo que en algún momento Argentina va a tener que afrontar la decisión de acatar un fallo desfavorable y pagar o desacatarlo y entrar en default, digamos. Eso en algún momento Argentina lo va a tener que enfrentar ese problema. Por ahora se salva porque está el recurso en no innovar, que decretó Griesa y todavía se mantiene, pero en algún momento ese recurso en innovar ya no va a funcionar más, ya sea porque la Corte no tome el caso o si lo toma falla en contra. Yo no, digamos, a ver, poneme a pronosticar cómo va a fallar la Corte Suprema Americana. No es lo que te pido, ¿eh? Pero yo te diría, hasta ahora la justicia viene fallando en contra de Argentina, simplemente eso. Hay un conflicto muy importante con los docentes. Vos hablás de reducción del gasto público. ¿Hasta qué punto esta reducción del gasto público no genera protestas en la calle? Lo genera, obviamente. ¿Cómo se puede sobrellevar? Por eso yo creo que la disyuntiva es blanquear muy claramente el problema serísimo que tiene Argentina, por cadena nacional, con los sindicatos. De esta manera tan poco orgánica, apretón de la tasa de interés, a lo mejor algún día tenemos algún plancito de reactivación porque se asustan por la recesión, así no camina. Digamos, en algún momento, si esto sigue así, mi sensación es que el gobierno se va a asustar por la recesión y vamos a comenzar como en los 70 y los 80 a discutir algún plancito de reactivación. La protesta, la única manera de pararla es hacerle ver el problema que tenemos. Porque cuidado, acá si no ajusta el fisco, el gasto público, el sector privado va a seguir ajustando. ¿O por qué te crees que este año ya nadie duda que va a haber recesión? Porque el sector privado está haciendo un ajuste formidable. A la gente le cuesta llegar a fin de mes y el empresario no invierte porque no le alcanza la plata para poder invertir. Entre costos laborales, costos energéticos y presión impositiva, se le va la poca ganancia que logra. Esta semana, José Luis, se conoció justamente que el gasto público en enero creció un 46%. Esto es un mensaje, digamos, en contra de lo que vos estás diciendo, ¿o crees, digamos, un anticipo de que el gobierno no va a hacer lo que vos estás diciendo? ¿O crees por ahí a partir de febrero, a partir de marzo, el gobierno revisa esta política como ya ha revisado otras políticas en el pasado? Mira, ojalá que revise la política fiscal, ojalá que la revise porque claramente no es sostenible esto. Sin duda que no es sostenible. Y lo estamos viendo además que no es sostenible. Vos tenés la economía por 3er año consecutivo estancada y con una altísima inflación. Es claro que no es sostenible el proceso fiscal que estás viviendo. Lo trataste de tapar con el
cepo, te salió mal, ahora lo tapaste con un ajustazo de tipo monetario que te va a mandar a la economía en recesión. Entonces vos fijate que por culpa del problema fiscal, o tenés corridas o tenés recesión. Pero la apuesta fuerte del gobierno para parar la inflación parece ser el programa de precios cuidados. ¿Pensás que eso, aunque sea en el mediano plazo, puede dar algún tipo de resultado? ¿Puede servir para que se gane tiempo hasta que lleguen dólares de la cosecha? A ver, los controles de precios no tienen nada que ver con el tema de la inflación. Es un espejismo pensar que un control de precios sirve para combatir la inflación. Si en los próximos meses la inflación cede algo, no en febrero que va a ser alta, pero si en los próximos meses, marzo, abril, mayo, cede algo es por la recesión, no por el programa de precios cuidados. Es una fantasía que no sé si el gobierno la cree o se la quiere hacer creer a la gente. Bueno, la soja por ahí ayuda, ¿no? Porque sigue aumentando. Esta semana cerró en torno a los 530 dólares la tonelada. ¿Crees que eso puede aliviar los problemas del gobierno? No, lo que sí creo es lo siguiente. Mientras el gobierno se mantenga firme en el control monetario, ¿no? Y se banque la recesión que ese control monetario le trae, aprovechando un poco de la estacionalidad positiva que va a tener la demanda de dinero, como siempre pasa en el segundo trimestre, yo te diría que tenemos algún tiempo de tranquilidad cambiaria, pero se tiene que bancar la recesión al gobierno, ¿eh? Si no, si empiezan los aflojamientos monetarios para reactivar algo, vamos a volver a tener tensión en el mercado financiero, porque acá lo que se necesita es un plan antiinflacionario que pase por un ajuste fiscal. Bueno, José Luis, muchas gracias. Entonces, nos vamos con el análisis de José Luis Esperte, advirtiendo que el gobierno tiene que soportar en estos próximos meses la recesión para mantener la calma en el frente cambiario. Nos vamos con este anticipo, nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.